Para resolver esta composición de funciones que están pidiendo f o g de x, lo primero que tengo que determinar siempre es el dominio, ¿sí? Entonces, recuerden, siempre determinar el dominio, ¿yo qué voy a decir? El dominio de una composición, en este caso f o g, ¿sí? ¿Qué valores van a ser x? Pues la x es un valor que pertenece a quién? A g, ¿no? O sea, el dominio de g de x. Voy a componer f en g. Entonces, primero voy a usar mi x dentro de g. X debe pertenecer al dominio de g de x. Pero lo que yo obtenga de aquí, ¿no? ¿Y qué cosa? Mi g de x, el valor de g de x, luego lo voy a usar ¿dónde? En f. O sea, debe pertenecer al dominio de f de x. Cualquiera que yo haga, tengo que trabajar siempre dentro de esto. Y ahí es donde vamos a ir ubicando los valores, ¿sí? G de x va a estar entre 4, va a ser menor que 4 y va a ser mayor que 4. Entonces, ahí tengo dos opciones, entonces ahí voy a tener que ir combinando, ¿no? Entonces, cuando x sea menor que 4, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿No? Y luego lo que obtenga, si es menor que 1 o mayor que 1, ¿qué es lo que me va a dar? Entonces, ahí yo voy a ir trabajando. Entonces, vamos a trabajar por acá, caso número 1. Ahí está. Digo, si x es menor que 4. Entonces, vamos a hacer la composición. F o g, primero haríamos g de x. Si x es menor que 4, ¿quién sería g de x? G de x sería x al cuadrado menos 9. Ahí está. Ahora, esto de acá, g de x, ¿va a pertenecer o no al dominio de f de x? Entonces tengo dos opciones. ¿Qué pasaría si esto que obtengo es menor o igual que 1 o si es mayor que 1? Entonces ahí voy a tener dos posibles dominios, ¿no? Entonces, dependiendo de qué me salga, ¿no? Si es que x es menor o igual que 1 o si x es mayor que 1. Recordemos para x menor que 4, ¿no? Entonces vamos a ver. Analicemos aquí. A ver. X pertenece al dominio de g de x. Muy bien. ¿A qué dominio? X menor que 4, ¿no? Acá está lo que es el dominio de g de x. Y, o sea, este intervalo hay que intersectarlo con esto. G de x. ¿Quién es g de x? X al cuadrado menos 9. En el primer caso, ¿qué diríamos? Pertenece al dominio de f de x, que es menor que 1. O sea, que este valor de aquí sea menor o igual que 1. ¿Sí? Es el primer valor del dominio de f de x, ¿no? Ahí está. Ahí vamos a ver para qué valores de x cumple, ¿no? Vamos a despejar qué tenemos aquí. X al cuadrado menor o igual que, el 9 pasa acá, 10. X al cuadrado es menor que 10. Si yo saco raíz cuadrada, x es menor o igual que la raíz de 10. ¿Sí? Pero cuando yo paso la raíz cuadrada, esto me quedaría con su módulo, ¿no? Ahí está. Y esto para resolverlo, ¿qué diríamos? X es menor o igual que la raíz de 10, pero mayor o igual que menos la raíz de 10. Ahí está. Entonces, para los valores que son menores o iguales que 1, tendríamos este intervalo. Y eso hay que cruzarlo con esto, ¿no? Para las x menores que 4. Claro, entre menos raíz de 10 y raíz de 10, efectivamente todos los valores son menores que 4. Entonces, acá tendríamos el dominio. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando x es menor o igual que 1. Ahora, si fuera mayor que 1, ¿qué intervalo tendríamos? Entonces tendríamos acá. O el otro intervalo es que x al cuadrado menos 9, ¿no? Todo el valor de g de x pertenezca al dominio mayor que 1. Despejo por aquí, x al cuadrado es mayor que 10, o sea que x, sacando raíz cuadrada, mayor que la raíz de 10. Pero como saco raíz cuadrada, queda con el módulo. ¿Qué soluciones tenemos aquí? X es mayor que la raíz de 10, o que x es menor que menos raíz de 10.
Esto sería la parte donde tendría que trabajar. Ojo que x es menor que 4. Ah, ya, no hay que olvidarse. Acá les hacemos recordar, x es mayor que la raíz de 10, claro, sí, pero menor que 4, ¿no? Entonces, ahí tendríamos el dominio en el cual tendríamos que trabajar con la segunda función, ¿no? Entonces, ahí vamos a definir, pues, ¿no? A ver, ¿cómo sería esta función de acá? ¿Sí? F o g de x, ¿no? ¿Cómo sería? Entonces, acá definimos. F o g, ¿cómo sería? G de x es x cuadrado menos 9. Bueno, a ese valor hay que aplicarle el f. Para los menores que 1 es 4 menos x al cuadrado. Ojo, el f para los menores que 1, ¿qué cosa es? 4 menos x al cuadrado. Pero ¿quién es mi x en este caso? El g de x, ¿no? O sea, x cuadrado menos 9. Ahí está, al cuadrado, ¿no? Ahí está. Ojo, el f menor que 1, menor o igual que 1 es 4 menos x cuadrado. Pero en este caso mi x es todo esto que está acá. Y en el otro caso, ¿qué cosa es la composición f o g? F para los mayores que 1 es x al cuadrado más 2. ¿Pero quién es x? Todo el g. En vez de x, tengo todo g de x, que es x cuadrado menos 9. ¿Qué dice acá? Al cuadrado más 2. Bueno, elevo al cuadrado más 2. Y ahí tendría que resolver esto algebraicamente, ¿no? El f o g, ¿qué me quedaría acá? Si yo resuelvo sería menos x a la cuarta, ¿sí? Acá el doble del producto, más 18x al cuadrado. Ahí está. Acá te quedaría más 81 con el menos, menos 81, más 4, menos 76. Esta composición me quedaría, ¿para quién? Para las x que están en este dominio, ¿sí? ¿Cuál es el dominio? Acá está, entre menos raíz de 10 y raíz de 10. Nada más. Más allá de menos raíz de 10 no va a haber. ¿Sí? Hasta ahí me puse los límites. Ahora la segunda composición también la resolvemos, ¿no? Que va a quedar acá f o g. Binomio al cuadrado, x al cuadrado, x a la cuarta, menos el doble del producto, 18x, más 81, y más 2, más 83. Todo esto va a salir, ¿para qué valores de x? Pues para los que puse acá en este dominio, ¿no? Ahí está. Ya tenemos para determinados intervalos qué valores va a quedar la composición. Esto es cuando x es menor que 4, ¿no? Que era x al cuadrado menos 9. Y si fuera mayor o igual que 4, tendríamos la segunda parte. Acá vamos a hacer la segunda parte. Si x es mayor o igual que 4, ¿quién es g de x? G de x es x al cuadrado más 2. Ahora este valor de aquí, para componerlo con f, tenemos que analizarlo en las dos partes de f, ¿no? Una parte, otra vez, cuando x sea menor o igual que 1, y la otra parte cuando x sea mayor que 1. ¿Quién es x? Todo eso de acá, o sea, cuando todo esto sea menor o igual que 1 o cuando sea mayor que 1. Entonces ahí vamos a analizar nuevamente dos partes, como hemos hecho acá. Todo g de x, o sea, en este caso dice x al cuadrado más 2, puede ser menor que 1, menor o igual que 1, o, ¿no?, la segunda parte que sea mayor que 1. O sea que todo g de x, x al cuadrado más 2, sea mayor que 1. A ver, despejamos en la primera. X al cuadrado, este 2 que está sumando pasaría restando. 1 menos 2 menos 1. Ahí está. ¿Qué pasa aquí? X al cuadrado, yo sé que todo número elevado al cuadrado, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual que 0, ¿no? 0 o positivo. ¿Podrá ser menor o igual que menos 1, menor que un negativo? Esto es imposible, ¿no? Acá hay una contradicción, es un absurdo.
X al cuadrado tiene que ser positivo, no puede ser menor o igual que menos 1. Entonces acá no hay ningún valor posible, acá te diría, ¿qué cosa? El vacío. No hay forma posible de que cuando yo eleve al cuadrado y sume 2, esto me dé menor que 1. No hay forma. ¿Sí? Nunca te va a dar. Vacío. Entonces ahí no hay ningún análisis que va a quedar. Se queda fuera del análisis. Entonces solamente haremos el análisis en la otra parte. X al cuadrado, este 2 pasa restando, mayor que menos 1. Acá sí vamos a ver. Y pasaría el análisis muy parecido. X al cuadrado siempre será positivo, no importa cuándo valga X, si lo elevas al cuadrado siempre es positivo, esto siempre es mayor o igual que 0. Y si es positivo, también será mayor que menos 1, ¿no? O sea, ¿esto cuándo se va a cumplir? Siempre. Acá, esto de aquí se cumplirá siempre. O sea, para todo valor de X. Pero mi X, ¿qué cosa es? Mayor o igual que 4. O sea, se va a cumplir para todo valor de X que está dentro de la condición, ¿no? O sea, para todo valor de X mayor o igual que 4. Ahí está. Se cumple para todo, ¿no? Entonces, ese sería mi dominio en esta parte. Cuando X sea mayor o igual que 4. Bueno, hacemos solamente aquí la composición, ¿no? ¿Cuál sería mi composición para esta parte? Diríamos F o G. ¿Quién era G? X al cuadrado más 2. Ahora vamos a hacer F. ¿En qué caso me he quedado? Cuando es mayor que 1. O sea, en este caso de aquí abajo. ¿Qué es lo que le hace el F? Lo eleva al cuadrado y le suma 2. Muy bien. O sea, todo el valor de G lo elevamos al cuadrado y le sumamos 2. Ahí nos va a quedar para resolver. Hay que saber, ¿no? Binomio al cuadrado. X al cuadrado, X a la cuarta, más 4 veces X al cuadrado, más 4. ¿No? 2 al cuadrado, 4. Más 2 que está afuera, pues más 6. Ahí está. Entonces ahí tenemos todas las composiciones y todos los intervalos. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría mi composición de F o G? ¿No? Siempre hay que escribir los intervalos, ¿no? En los cuales te va a dar cada valor. Me dará, por ejemplo, ¿no? Decimos, me va a dar menos X a la cuarta más 18X al cuadrado menos 77. Eso me va a dar ¿cuándo? Cuando X esté entre menos raíz de 10 y raíz de 10. Lo podemos dejar así, o lo podríamos poner en intervalo también. Así X pertenece a ¿dónde? De menos raíz de 10 hasta la raíz de 10. Cualquier valor de X que me quede en ese intervalo, yo lo tengo que reemplazar aquí para hallar F o G. Me dará X a la cuarta más, perdón, menos 18X al cuadrado. Sí, perdón, acá me faltó el cuadrado. Me dará X a la cuarta menos 18X al cuadrado más 83. Eso me dará ¿para qué valor de X? Para las X menores iguales que menos raíz de 10 y mayores que raíz de 10 y menores que 4. Ahí voy a colocar ese intervalo. Menores que menos raíz de 10. Allá, entonces de menos infinito, hacemos el intervalo hasta menos raíz de 10. Unión con el otro intervalo, ¿no? Entre raíz de 10 y 4. Raíz de 10. Son intervalos abiertos porque son todos mayor-menor, nada más, no tienen igual, ¿no? Hasta el 4. Abierto. Acá hay una parte que no quedó nada, vacío, eso no lo hemos considerado. Vamos a considerar esta otra parte, ¿no? ¿Qué valor me queda la composición? Ahí está. X a la cuarta más 4X al cuadrado más 6. ¿Para qué intervalo de X? Para cualquier valor de X mayor o igual que 4. Entonces acá X que pertenece a ¿dónde? Mayor o igual que 4. O sea, desde 4 cerrado
hasta el más infinito. Si ustedes se fijan, todos los valores de los intervalos que están aquí van a cubrir todo el dominio total, ¿no? ¿Ve? Menos infinito a menos raíz de 10, ahí está. De menos raíz de 10 a raíz de 10, de raíz de 10 hasta 4, y de 4 más infinito. Está cubierto todo el dominio del X, ¿no? Para cualquier valor real, ¿no? Ahí está. Para cada valor, ahí está su composición f o g. Así me quedaría la solución.